Navidad es una sola fiesta con tres celebraciones eucarísticas. La segunda Eucaristía de Navidad la hemos celebrado esta madrugada. Es llamada Misa de Aurora. Se celebra el amanecer de un nuevo día con Cristo, sol de justicia que irradia sobre el mundo. Él es la luz verdadera que ha venido a este mundo. En la antigüedad romana, lo recordábamos ayer, el día 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del sol. En la naturaleza se trata del solsticio de invierno. Habiendo llegado al día más corto del año, a partir de hoy la luz comienza a crecer. Los antiguos romanos se fijaban en este fenómeno y celebraban una fiesta del sol y de su luz. Luego, los primeros cristianos llevaron a cabo una inculturación de esta fiesta de origen pagano para decir, el verdadero sol no es ninguna divinidad de la naturaleza, es Cristo Dios hecho hombre. El nacimiento del sol es el nacimiento de Cristo, luz, luz de nuestra vida, que ilumina a todos los pueblos de la tierra. En este día la luz resplandece sobre nosotros desde la cuna de Belén, y las lecturas de la palabra de Dios en la Escritura nos vienen a acompañar en esta comprensión. Anoche leímos el relato del nacimiento de Jesús y el signo dado para reconocer su identidad como Salvador, Mesías y Señor. En la Eucaristía de Navidad de esta madrugada, la Misa de Aurora, hemos leído la continuación de la historia. Los pastores van a Belén y reconocen al niño Jesús, todo al pie de la letra, según la palabra del cielo por boca del ángel. También esta mañana hemos continuado con la lectura de la carta de San Pablo a Tito, un texto precioso en el que Pablo subraya el hecho de que la venida del Salvador es ante todo una manifestación de Dios. Sí, una manifestación de Dios. Dice Pablo, se ha manifestado. En griego, manifestar es epifaino. De ahí viene la palabra epifanía. Se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. Su amor a los hombres, que en griego se dice filantropía. Por medio de esta bondad y de este amor hemos sido salvados. Nada de esto ha ocurrido por mérito nuestro, sino por su gran misericordia. Es lo que Pablo nos ha dicho esta mañana en la carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Luego, el sol sigue creciendo y a plena luz del día celebramos de nuevo la Eucaristía. Al mediodía, con la irradiación plena de la luz, escuchamos ahora el prólogo del Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 18. Por esta puerta del Evangelio entremos ahora en el gran misterio de la Navidad. Tanto el Evangelio de Juan, en el prólogo, Juan 1, 1 al 18, como la segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4, ambos nos remiten a la palabra de Dios. Pero comencemos con el prólogo de Juan. Se trata de un himno al verbo de Dios. Verbo es la traducción del término griego logos, que significa a la vez razón y palabra. Este logos juánico corresponde también a lo que en el Antiguo Testamento define o describe la palabra de Dios. Es la palabra creadora, dabar, se dice en hebreo, la palabra creadora, poderosa y dinámica de Dios que genera vida. Es la palabra por medio de la cual Dios se ha comunicado con su pueblo por medio de sus portavoces, los profetas. Es la palabra que da a conocer cuál es el proyecto de Dios para su pueblo y para la humanidad entera. Pues bien, el punto más alto del himno a la palabra, al verbo, hace el gran anuncio. Este logos, este verbo, esta palabra se ha encarnado.
Juan capítulo 1, versículo 14. Kai ho logos sarx egeneto. La palabra se hizo carne. La palabra carne, en griego sarx, da cuenta tanto de la completa humanidad de Jesucristo como de la fragilidad de la naturaleza humana. Es el gran anuncio de la obra llevada a cabo por Dios. La palabra que creó el mundo al inicio se ha hecho carne en Jesús. Kai ho logos sars egeneto, o en latín, verbum caro factum est. Y agrega Juan, este logos, la palabra, puso su morada entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria. Desde la encarnación se da una irradiación. A Jesús lo reconocemos como el Hijo unigénito del Padre que viene al mundo como nuestra luz, como nuestra vida, como nuestra salvación. Como dice el versículo 9, el Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Pero atención, proclamar que el Verbo se hizo carne es dar testimonio de un verdadero acontecimiento que inserta a Dios en nuestra realidad. Se trata de una nueva forma de existencia del Verbo. Llevando a cabo la encarnación, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, no solo se ha revestido de nuestra humanidad como quien se pone un vestido y luego se lo quita, sino que Él ha integrado plenamente el modo de existencia humana en sí, permaneciendo Verbo de Dios. Narrando este hecho, el himno al Verbo proclamado por Juan hace un recorrido. Primero, hace un trazado vertical, desde la eternidad de Dios en el que el Verbo estaba con Dios y era Dios, pasando por el momento de la creación que fue obrada por medio de Él, hasta su entrada en el mundo como luz. Pero luego viene el trazado horizontal, es el de la irradiación. ¿Cómo ha sido recibido este Verbo de Dios? La humanidad se divide en dos frente a Él, los que creen y los que no, los que le reciben para ser llenados de su misma vida y los que se encierran egocéntricamente en su mundanidad, cerrada la trascendencia, y estos lo rechazan. Como leemos en los versículos 11 y 12, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos les recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. La venida al mundo en la carne del Hijo de Dios sigue irradiando esta gloria, para que por medio de él alcancemos la vida en plenitud. Y esto es lo que experimentamos hoy, lo que anunciamos hoy, lo que celebramos en este día. Él es el Hijo único, el Hijo eterno del Padre, que nos narra al Dios invisible. Lo pone en contacto con nuestra historia, como concluye el prólogo de Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás, nunca. Pero el Dios unigénito, el que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 52, versículos 7 al 10. Recordemos, las lecturas de la liturgia de la palabra en esta solemnidad acompañan como en un cortejo el gran anuncio que acabamos de repasar en el evangelista Juan, quien le ha dado toda la amplitud a esta entrada del Verbo, la palabra de Dios, en nuestra carne y en nuestro mundo. Pues ahora, con Isaías escuchamos un anuncio. Toda la tierra, atención, la irradiación es mayor, toda la tierra ha visto la salvación de Dios. Lo dice el profeta Isaías. Luego lo repite el Salmo responsorial y todavía la carta a los hebreos le hará un nuevo eco. Se ha hecho visible la obra de Dios en el mundo. Se trata de un anuncio universal. Pero veamos Isaías. El contexto del oráculo isaiánico que proclamamos es el retorno del exilio en Babilonia. Son los días de la consolación. Estamos entre los siglos VI y V antes de Cristo.
Es tiempo de reconstruir a un país arruinado y desolado durante los 50 años del exilio, del destierro en Babilonia. Y ahora un mensajero se pone en pie y un centinela escruta el horizonte. Estos dos son los grandes comunicadores de las buenas noticias en este tiempo. Y el mensajero que corre como un cartero a llevar noticia, o el centinela que ve desde su puesto de guardia en la muralla o en la colina lo nuevo que viene, ellos nos colocan delante de una gran novedad. Estamos en lo alto del Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, y desde allí se ve y se anuncia. Escuchen, qué hermosas son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la salvación. No solo el pueblo es salvado, sino también la ciudad misma lo será. Por eso las ruinas de Jerusalén son invitadas a estallar en gritos de júbilo. La salvación que trae Dios es una prueba de su potencia, a pesar de la aparente derrota vivida durante los días de exilio. No, Dios todo lo puede y por eso se aclama. El Señor consuela a su pueblo, el Señor redime a Jerusalén, el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y los confines de la tierra verán la salvación de Dios. Es lo mismo que decir, bien pronto reconocerán que Dios es Salvador. En la predicación en tiempo de Navidad, esta palabra tiene pleno sentido. Ahora podemos decir con seguridad, el Señor ha mostrado la santidad de su brazo a los ojos de todos los pueblos de la tierra. Navidad es misión, es evangelización, buena noticia que se proclama en el mundo entero. Y nosotros tenemos la misión de ser anunciadores de esta buena noticia que trae la paz. Dios no solamente viene a la ciudad santa, que el mundo entero escuche, Él es tu Rey, tu Dios. El Salmo responsorial está tomado del Salmo 98, 97 en la liturgia. El coro del pueblo de Dios en fiesta en Jerusalén es también hoy el coro de nuestra asamblea litúrgica que aclama con el salmo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Es la continuación de la primera lectura. Así como anoche, tenemos aquí una liturgia del Templo de Jerusalén que celebra la realeza de Dios. Él es Rey. Suena el ministerio de música del templo, las cítaras, las trompetas, los coros, un gran tutti orquestal. Y atención con la expresión central. ¿Qué es lo que se canta? La victoria de nuestro Dios. Se subraya aquí el nuestro Dios, que recuerda la relación privilegiada de alianza entre Dios y su pueblo. Este amor de Dios con su pueblo abraza ahora a la humanidad entera. El pueblo de la primera alianza tiene una misión. Está destinado a ser instrumento de esta alianza con Dios, poniéndola al servicio de todas las naciones. Dios quiere abrazarlos a todos. Pues bien, cantamos a este Dios de amor y de fidelidad, los dos atributos del Dios de la alianza, que abraza a sus dos grandes amores. A Israel, su pueblo elegido, y luego a todos los pueblos de la tierra, y en ellos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y lo cantamos con gritos de victoria, como lo insiste el Salmo. Teruah, teruah, teruah. Se cantaba en la liturgia del Templo de Jerusalén. Esta era la gran ovación a Dios Rey en la liturgia del templo. Y hoy los cristianos aclamamos a Dios con mayor fuerza porque tenemos este Rey ante nuestros ojos. Ha nacido en un pesebre. Con la encarnación del unigénito de Dios, proclamamos que, a pesar de todas las fuerzas contrarias, del mal que cunde, Dios reina. Su amor ha comenzado a llenar de esplendor de vida a este mundo que habitamos.
La humildad del pesebre no nos impide pensar en la fuerza divina del brazo de Dios, en la manito del niño Jesús que bendice. Esta mano débil y tierna del niño Dios es la mano potente del Dios que salva. El Dios que libera a su pueblo reposa en las pequeñas manos, en las manitas de un bebé recién nacido. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 al 6. El comienzo de Hebreos nos ayuda a comprender con mayor profundidad el acontecimiento. Vuelve el tema de la palabra. Comienza así. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Pero ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien también hizo el universo. Y este Hijo es el resplandor de su gloria, la impronta de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. He leído prácticamente todo el texto. Es Dios que se ha hecho hombre, de quien Juan ha dicho, de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. El Verbo habla desde una cuna, desde donde irradia gloria, la impronta de su sustancia que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Pero atención, por medio de una educación progresiva por parte de un Dios pedagogo, el que ha hablado de muchas formas por medio de los profetas, hemos llegado en este momento cumbre de la historia de la salvación a la palabra que se nos entrega por medio del Hijo. La historia se parte en dos con el nacimiento de Jesús. Estamos ahora en los nuevos tiempos, en el que el Mesías Rey, Mesías Profeta, Mesías Sacerdote, que es Jesucristo, y el que es la palabra poderosa de Dios, Él sella la nueva y definitiva alianza de Dios con su pueblo y nos entrega a nosotros la revelación de Dios y nos conduce a la salvación. Leemos este pasaje de Hebreos hoy en Navidad para que sepamos descifrar el misterio del pesebre con mayor profundidad. Aquí, la palabra de Dios habla fuerte en un niño que todavía no sabe hablar. Él es el portador de todo el misterio de Dios y del hombre que estamos llamados a descubrir más y más a partir de hoy. Terminemos. La Navidad no es solo un poco de poesía sobre el frío y el hielo y las humildes bajas. Elevemos el nivel teológico. Lo que se manifiesta desde la pobreza del pesebre es grande, es mayor de lo que vemos a primera vista. Contemplemos al Dios que se hace hombre. Nuestra humanidad ha sido asumida por el Verbo y nosotros somos llamados a vivir una transformación en Dios, siendo sumergidos en su misma vida y en su infinito amor. Los antiguos padres de la Iglesia lo llamaron teiosis, una divinización que ocurre no porque seamos superhombres, sino porque Dios nos asume en él. El Salvador ha nacido para comunicarnos desde esta carnalidad, que es también la nuestra, desde abajo, su vida divina, para elevarnos, esta vida que era solo de Él. Como lo decimos hoy bellamente en la liturgia, en la oración colecta de la Eucaristía, que es una preciosa síntesis. Oh Dios, que de modo admirable has creado al ser humano a tu imagen y semejanza, y de modo más admirable aún restableciste su dignidad por medio de Jesucristo. Concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con nosotros la condición humana. Amén. Con la ayuda de las lecturas que nos propone la liturgia de esta solemnidad de la Natividad del Señor, y que propongo a cada uno retomar, leer despacio, orar y contemplar, comprendemos a fondo el misterio de la Navidad del Hijo de Dios
y Salvador nuestro. Es un gran acontecimiento que ilumina a toda la humanidad. Por eso, hagamos fiesta. Feliz, feliz Navidad.